Y el día de hoy iniciamos este bloque con un entrevistado que teníamos programado desde inicio de semana, pero por motivos y como cosa rara y para variar en Venezuela, los servicios públicos siempre fallan y siempre están caóticos. Hoy nos acompaña el licenciado Eliseo Fermín, quien es dirigente político independiente, expresidente del Consejo Legislativo del Estado Fronterizo con Colombia, Zulia, y ex candidato a la gobernación. Bienvenido a Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, Eliseo. Muchas gracias, Nancy, y de verdad para mí es un placer estar no solamente en los medios de comunicación que ustedes manejan, sino también me vengo enterando que Naruba lo hubiese promocionado de esa manera. De todas formas, atento a todas las iniciativas que ustedes tengan para este programa. Bueno, tenemos una serie de conflictos en Venezuela que, como para variar, pues el gobierno viene mostrando una gran panacea, según este gobierno de facto de Nicolás Maduro, según este gobernante. Tenemos una grave problemática en el tema fronterizo con los diferentes grupos al margen de la ley. El gobierno ha mencionado, Eliseo, que ellos están combatiendo a los grupos que ellos han denominado Tancol. ¿Cómo ve esta acción del gobierno contra estos grupos irregulares a los cuales les ha dado toda la cancha en el territorio venezolano? Mira, hay que hablar claramente, ¿no? Y creo que en eso ustedes en Colombia están dando ahorita cátedra mundial de cómo se debe hacer la política en tiempos modernos. Yo siempre he señalado este tipo de cosas de forma directa. El gobierno, sobre todo en el caso del Estado Zulia, el gobierno de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro y antes el de Chávez, ha servido de aliviadero a los irregulares colombianos y también en estos momentos le da cobijo a los narcotraficantes mexicanos que están apoderados de toda la zona fronteriza de Zulia con Colombia, los municipios Machiques de Perijá, Rosario de Perijá, Jesús María Semprún, que entiendo son limítrofes con parte de los Santanderes, están tomados exclusivamente por todos esos señores. En estos días murió un jefe de las disidencias colombianas en territorio venezolano, no se conocen exactamente los detalles, pero todos mueren en el estado Zulia. Y cada vez que se les revisa, lamentablemente para nosotros, los venezolanos, estas personas cuentan con documentación venezolana. No es solamente que están en territorio venezolano, sino que son dotados de documentación por parte del gobierno. Con eso podemos concluir fácilmente que el gobierno de Venezuela es colaboracionista con estos grupos irregulares que tuvieron origen en Colombia y que tienen un aliviadero en Venezuela y se han hecho de la vista gorda de los narcotraficantes, de los llamados charros, pues que están en la zona de San Felipe, en el municipio Machiques de Perijá, y que San Felipe y Calle Larga, y ahí son dueños de esa zona, ¿no? Los vuelos que todos los organismos de seguridad detectan que no son autorizados por nadie en nocturno, en el día, que se suceden, fácilmente podemos concluir de que son para el narcotráfico. Y también hace aproximadamente año y medio, la vendetta que hubo entre estos grupos narcotraficantes y los grupos irregulares colombianos por el control de las picas en el municipio Jesús María Semprún, de tal manera de controlar las rutas del narcotráfico. Allí fueron expulsados de su finca varios productores agropecuarios venezolanos quienes concurrieron al gobierno nacional, pero se hizo la vista gorda y los militares asentados en las zonas que tienen la responsabilidad de ejercer la soberanía y que la única bota armada que puede pisar suelo venezolano debiera ser la de ellos, pues todo el mundo sabe en esos municipios: Colón, Francisco Javier Pulgar, Jesús María Semprún, Machiques de Perijá, Rosario de Perijá, La Cañada, Jesús Enrique Lozada, que bueno, que hay tolerancia entre ambos grupos. De hecho, pues el tercero o el cuarto jefe
de guerrillas colombianas o de fuerzas irregulares colombianas que mueren acá en el Estadio Zulia por vendetas entre ellos mismos. Nicolás Maduro ha mencionado en el día de hoy un balance con respecto a la operación del escudo bolivariano de este año, donde ha informado que han desarticulado a más de 200 campamentos irregulares, pero nunca han mostrado a quienes han capturado, de quién es esa droga, cómo está trabajando el gobierno y cómo está trabajando también la oposición para contrarrestar esta entrega de territorio, porque el gobierno venezolano, Nicolás Maduro, ha entregado la soberanía del gobierno. Mira, el gobierno de Chávez lo primero que hizo fue expulsar a los agregados militares que estaban en Venezuela y a los representantes de la DEA. En Venezuela no hay representantes de la DEA, con el tremendo problema que tenemos nosotros con el narcotráfico. Y todas esas son posturas de parte del gobierno que trata de llevar una imagen de que Venezuela está mejorando, de que ellos están coincidiendo en una salida que sea lo más pacífica posible, y que lo que les hace falta es que les quiten las sanciones, que es lo único que les interesa. Porque estos regímenes, como el de Maduro, el de Chávez, ellos llegan por el voto democrático, pero enseguida modifican la constitución, se hacen del poder por la fuerza y la democracia la desaparece. Entonces, cada vez que hay una elección, tú ves que el gobierno plantea una mesa de negociación. ¿En qué país civilizado eso se produce? La negociación tiene que estar en base a la ley electoral y a los estatutos que los organismos electorales de cada país aprueben. Pero aquí ninguna elección se parece a la anterior. Ninguna elección presidencial se parece a la anterior. Cada vez cambian las normas, cosa que está prohibida por la Constitución. Entonces, en el fondo, el objetivo de ellos es permanecer la mayor cantidad posible de tiempo al frente del gobierno, y no con el objetivo de que el pueblo viva de mejor manera, no, con el objetivo de saquear los dineros del Estado. ¿Tú sabes qué país es rico Venezuela? No solamente en petróleo, nosotros tenemos petróleo, hierro, carbón, aluminio y cuanto mineral precioso puede existir, pasando desde los diamantes, oro o los metales nuevos que se utilizan en la tecnología. Bueno, de todo eso hay en Venezuela, pero hay concesiones a diestra y siniestra otorgadas por el gobierno, pero los beneficios jamás se ven para el pueblo. Aquí en Venezuela acaba de ocurrir un aumento de hecho del valor del combustible. Un país donde el combustible era simbólico y donde las personas ganan hasta $15 mensuales. Ese es el salario real de un empleado público y el salario mínimo del gobierno. Bueno, el litro de combustible de gasolina está a 0.50. Entonces el gobierno no ha dicho que en un país que tiene un parque automotor tan grande como el que tiene Venezuela, que se llenan millones de vehículos, sus tanques todos los días, un producto de la gasolina, ese ingreso no se está viendo absolutamente por ninguna parte. No hemos mejorado ni en educación, ni en salud, ni en seguridad, ni en vías, ni en vivienda, ni en ninguna de las áreas que al gobierno le toca atender. Por ejemplo, una persona gana 10, 12, 15 dólares mensuales, pero el pasaporte de un venezolano cuesta $200. O sea, lo que significa que tú tienes que trabajar aproximadamente 15 meses y el producto de esos 15 meses tienes que otorgarlo para poder tener un pasaporte. Eso se puede llamar socialismo o confiscación. Nosotros tenemos, lamentablemente, frente al gobierno a unos personajes que están asaltándole el futuro y la riqueza al pueblo de Venezuela, porque nuestra Constitución establece que la riqueza que está en el subsuelo no le pertenece a ningún privado, sino es un monopolio del Estado. Entonces el hierro, el aluminio, el carbón y el petróleo y cuánto mineral hay en el territorio venezolano lo administra su real saber y entender y el gobierno, y entonces luego sale culpando de los males que son producto
del asalto que le están haciendo al erario público, culpando a las sanciones, sabiendo los venezolanos que el desastre y el mal vivir que tenemos comenzó muchísimo antes que las sanciones. Yo estoy de acuerdo en que se sancionen a estos señores, porque las sanciones no son al país, las sanciones son a los funcionarios y al gobierno. Y no es verdad que entregándole recursos, dinero, oro, petróleo, a los gobernantes, los venezolanos vamos a vivir mejor, porque ese dinero es para asaltar. Y lamentablemente, pues ustedes tienen ahorita en Colombia, sin meterme en su política, tienen un peligro inminente y tienen que pensar muy bien en qué rumbo, qué camino van a tomar. Yo también sé que hay algunos ciudadanos colombianos que se disgustan cuando nosotros les insinuamos este tipo de cosas y tienen razón en disgustarse. El destino de los colombianos lo definen los colombianos, pero como nosotros somos hermanos, tenemos que hacerle la advertencia. Ustedes ven qué camino toman, pero como venezolanos y como patria que ha jugado un papel importantísimo en la defensa de los derechos democráticos de los venezolanos, nosotros debemos aconsejarles. También dijimos, a eso no va a pasar aquí. Y lamentablemente, 22 años después, hay hambre, miseria y desesperación, atraso en el país que más avanzado estaba en toda América Latina. En otro orden, Eliseo, ¿cómo está trabajando el gobernador Manuel Rosales, del estado Zulia, con el tema de los servicios básicos, con los servicios de energía, de luz, de internet, con el servicio de agua? ¿Cómo se está manejando y cómo lo está realizando en este momento en medio de esa nueva administración? A diferencia de lo que dice la ley y de lo que es lógico pensar de pronto desde el punto de vista de un colombiano, donde los servicios públicos dependen de la municipalidad o tal vez de la gobernación, aunque la ley establece en Venezuela que eso es así, todos esos servicios están centralizados, tanto la electricidad como el agua, todos los servicios públicos están centralizados, las comunicaciones. Eso es una obra del presidente Chávez. El proceso de descentralización que estamos viviendo en Venezuela no es tal, ya fue revertido totalmente y todo depende del gobierno central. Por supuesto, los gobernantes anteriores eran tan remalos que cualquier cosa que se haga, por ejemplo, recoger la basura, recolectar la basura, que se ha hecho con suma eficiencia en la ciudad del estado Zulia, con el trabajo de todos los alcaldes, pues la gente ve un avance. El tapar un hueco o pavimentar una calle, que eso era común en Venezuela, se ve como algo extraordinario. Pero los problemas esenciales, salud, educación, transporte, seguridad, identificación, comunicaciones, alumbrado público, electricidad, agua, todos están en situación caótica y terrible. Ayer, si revisan mi cuenta de Instagram y de Twitter, que es @EliseoFermín con S, pueden ver la denuncia que hicimos porque la patrona de este estado, que coincide con ser la patrona de Colombia, la Virgen de Chiquinquirá, la basílica está totalmente oscura y el 80% de la ciudad de Maracaibo, a merced de la delincuencia. Y nuestro reclamo es que los gobernantes debían pararse firme en defensa de la región y decirle, mire, gobierno nacional, usted prometió que los apagones, en el caso del estado Zulia, concluirían en el mes de abril. Pasó abril y no concluyeron. Llegó mayo y se pusieron peor. Y va a entrar junio y va a ser cada vez peor porque estos apagones tienen mucho que ver con el calor. Mientras mayor calor hay, y la época de calor son los meses de mayo, junio, julio, agosto y parte de septiembre, el consumo de los electrodomésticos es mayor y lamentablemente dañaron al país, que superaba 2 o 3 veces en Venezuela, se producía la electricidad, 2 o 3 veces la cantidad de electricidad que necesitábamos los venezolanos. Pero por supuesto, 22 años sin mantenimiento, porque estos socialistas piensan que gobernar es repartir bolsas de comida o atender particularmente cada caso, cuando lo que hay que hacer es que
cada ciudadano no debiera concurrir a ninguna oficina pública ni de partido, sino ir a su institución hospitalaria o a su institución educativa o a la oficina de seguridad para que se le den esos servicios. Lamentablemente, es lo que yo he descrito. Están en poner pintura, en colocar bombillos y sembrar matica. En esa parte la están haciendo muy bien, pero si tú haces un balance de los liceos más importantes de este estado, que son 100 y tantos, ninguno está funcionando. Han sido desvalijados por completo. Igualmente la Universidad del Zulia, y han fracasado la mayoría de las universidades privadas, porque la economía del ciudadano no da para pagar las universidades privadas y el gobierno le conculcó el presupuesto a las universidades públicas, se lo apropió. Y también hay que decirlo, les quitó una cosa que se llama en Venezuela situado constitucional, que es del total de los ingresos del Estado, el 20% tiene que ser dirigidos a las gobernaciones, a las alcaldías, y el gobierno a ese 20% le quitó el 80% y solamente le entrega a las gobernaciones y alcaldías un pequeño porcentaje de lo que le corresponde por ley constitucional. Pero lo que a mí me extraña es que tanto gobernadores como alcaldes no abren la boca para reclamar lo que por derecho les corresponde. Y es por eso que yo vengo señalando que ya está bueno de la alcahuetería con el gobierno nacional. Un gobierno nacional que evidentemente no está puesto al servicio del pueblo, pero los gobernantes que nosotros elegimos por el solo y único interés de permanecer en el gobierno, no están haciendo el esfuerzo que en realidad nuestra sociedad requiere y determina, tanto en la ejecución de obras y de proyectos y de programas, como también en la búsqueda de la libertad para el pueblo de Venezuela. Liceo, queremos agradecerle por participar en esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Nos acompañó Eliseo Fermín, dirigente político independiente y expresidente del Consejo Legislativo. Muchísimas gracias, que tenga una feliz tarde. Pues muchas gracias a ti, Nancy, y a todo tu equipo. Un placer haber estado con ustedes.